Fiscalía que le va a hacer alguna pregunta. Buenos días, Elda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Elda, durante la última dictadura cívico-militar, ¿algún familiar suyo fue víctima de algún delito cometido por la dictadura militar? Sí. Mi hermano está desaparecido y mis viejos muertos. ¿Nos puede decir los nombres de ellos? Mi hermano, Enrique Ricardo Rodríguez, mi mamá, Epifanía Ramírez, y mi papá, Juan Ventura Rodríguez. ¿Nos puede contar lo que supo de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de sus padres y la desaparición de su hermano? Sí. Bueno, empiezo porque esa semana estuvo mi mamá en mi casa porque yo estaba en cama, tenía paperas. Así que mi mamá estuvo toda la semana conmigo y ese día se fue para decirle a mi papá que estaba mejor, porque en aquellos años no había teléfono, al menos donde yo vivía. Y bueno, se fue mamá y esperé al otro día, que me dijo a las 8 de la mañana estoy acá. No volvió. Y bueno, con toda la fantasía de que le había atropellado un camión, un coche, un micro, qué sé yo, cualquier cosa. Y bueno, así empezó a pasar el día con la desesperación de que no venía mi mamá. Después, la verdad que a la tarde, porque hay cosas que, no sé, no tengo la precisión del tiempo. Pero creo que, no sé si vinieron mis hermanas un ratito, porque yo como todavía estaba en cama, también vino mi suegra, porque yo tenía la nena de 4 años, la más grande, y el chiquito tenía 10 meses. Entonces, bueno, si bien al nene lo tenía la madrina, pero vino mi suegra para... bueno, no sé bien, porque yo ese día no me enteré mucho de nada. Después vino mi hermano más grande, se fue a la nochecita, pero claro, a mí es como que mucho no me decían, si bien el padre de mis hijos me dijo en un momento que había ido, que habían hecho un procedimiento en mi casa y que no se sabía qué pasaba, qué sé yo. Bueno, ahí me levanté, como que se me fueron las paperas, todo lo que tenía, me levanté y bueno, y ahí empezó la nada para mi vida, ¿no? Pero de no saber bien qué pasaba en su momento, y además no tengo precisión del tiempo, porque mis hermanas se fueron también comunicando, porque hubo gente que las llamó, que les dijo qué pasaba con los cuerpos de mis viejos, y yo tenía un primo que estaba en la Fuerza Aérea. En ese momento él estaba en Chamical, si bien había vivido mucho tiempo en Palomar, él estaba en Chamical, así que se ve que se enteró, no sé, más rápido que nosotros. Y con un avión estuvo inmediatamente, que le comunicó a mi tía, que era hermana de mi mamá. Y bueno, y así se enteraron que los cuerpos de mis viejos estaban en la comisaría de Hurlingham. Cuando fueron a la comisaría de Hurlingham, les dijeron de que ya los habían llevado al cementerio de Morón. O sea, yo lo hago un poco corto porque fue un poco más engorroso, ¿no? Toda la historia. Cuando fueron al cementerio de Morón, si bien estuvieron, no sé, 5 de la mañana, ya estaban enterrados. Y bueno, por otro lado, con mi hermana también les pasó lo mismo, porque cuando supieron que estaban enterrados, que les dijeron, bueno, los queremos levantar.
pedían cifras siderales para exhumar los cadáveres. O sea que, si bien podíamos tener la certeza en que eran ellos, pero no era cosa nuestra, ¿no? Bueno, así pasó ese momento. De mi hermano no supimos nada, si bien sabíamos por ahí un poco más, porque obviamente que mi primo, al ser de la Fuerza Aérea, él sabía quiénes eran los que habían ido a hacer ese procedimiento a mi casa, y bueno, comentarios que después recibí de mis tías, que eran una de las patotas peores que había ahí. Por eso terminó todo como eso, finalizaron, ¿no? Y entonces, bueno, bien sabíamos que mi hermano estaría en algún lado, pero no teníamos, o sea, él no nos daba esperanza de que lo fuéramos a tener con vida, sobre todo después de lo que había, de la muerte de mis viejos, que fue en la casa. Entonces, bueno, así fue pasando el tiempo con miedo, con horror, con, qué sé yo, con el camión de los militares en la puerta de mi casa. Yo, por ejemplo, que vivía en ruta 3 kilómetros 30, se paraba un camión de militares, atrás unos cuantos acostados, con armas. Bueno, y así estuvieron, no sé, un mes bastante seguido, un mes y pico, después venían cada tanto. Bueno, mis hermanas que vivían en Capital también la seguían. Bueno, fue fue angustiante el vivir no pudiendo decir nada porque éramos mala palabra. O sea, no solo no sé, mis viejos y todo lo que había pasado, sino el resto de la familia, porque la gente también ignorante, como que se pensaban que uno tenía lepra. Y así pasaron los años, con ese bueno, así como me fui enterando de qué había pasado con mis viejos, porque había amigos de mi papá, que a un muchacho que había trabajado y que era amigo de mi papá, lo fueron a buscar el día anterior. A Jorge Catanese. Nos fueron a buscar alrededor de las 11 de la noche. Y bueno, después cuando la gente que se había quedado ahí de custodia con la esposa, que tenía el bebé tenía 15 meses y estaba con su mamá también, cuando se fueron, ella ahí pudo llamar a un amigo de mi papá también que vivía a la vuelta de la casa de ellos, para decirle lo que había pasado con Jorge, si sabía algo de mis viejos o de lo que fuera. Y bueno, y sí, obviamente el barrio ya estaba todo convulsionado y este muchacho Alberto estaba al tanto del procedimiento que estaban haciendo. Bueno, como todos, ¿no? Rodearon, no sé, manzanas, hicieron un montón de cosas y después tiros y bueno, no sé, cosas que uno se imagina y deja la imaginación, y por ahí a veces cree que es mejor la imaginación y no después comprobar que lo que uno pensaba de entrada era cierto, porque yo sabía que mis viejos, si bien iban a estar con mi hermano, porque mis viejos eran seres muy especiales en ese sentido,
el hijo que los necesitaba, ellos ahí van a estar. Entonces yo sabía que ellos iban a estar hasta lo último con mi hermano, pero también sabía que mis viejos no militaban en ningún partido político, que nada, o sea, ni matagatos tenían. Entonces yo siempre pensé que los iban a matar como conejos, porque cuando me enteré de eso dije, bueno. Y nada, después cuando fui al cementerio, porque es como que yo no me despegué del cementerio. Tenía el nene de 10 meses que aprendió a caminar en el cementerio, porque yo iba todos los días. Y iba y me peleaba porque yo quería que le pusieran los nombres, porque estaban como NN. Y busqué toda la partida de defunción y todas las cosas que me dieron ahí, y todo lo que me daban eran NN, que los habían encontrado muertos en la esquina de la casa, mi papá en calzoncillo y camiseta, mi mamá con un desabillé rosa, con múltiples heridas de bala en la esquina, supuestamente porque los habían robado. Entonces, claro, eso es la mentira, obviamente, porque nadie puede creer que salís en esa manera así a la esquina de tu casa. Por eso yo siempre pensé, bueno, los habían matado como conejos. Y es feo pensarlo, ¿no? Pero con los años, cuando le pusimos una placa hace 4 años en la puerta de la casa donde ellos vivían, ahí empezaron a venir los vecinos, que bueno, uno me comentaba una cosa, el otro otra, y qué sé yo, después de tantos años había gente, bueno, yo igual no había ido a recabar ninguna información, pero la vecina que vivía enfrente, ella me contó que había así un camión, una camioneta en la puerta, y que sacaban a mi mamá al medio de la calle Tierra. La tenían ahí, sacaban a mi papá, a los dos, estaban los dos juntos, no sé si le preguntarían alguna cosa, la entraban a mi mamá, después la sacaban, lo entraban a mi papá. Cuando lo entraba a mi papá, me contaba que mi mamá gritaba, no le hagas nada a mi viejito, no le hagas nada, porque ella le decía así. Y bueno, hasta que en un momento los entraron a los dos y lo mandaron a tiro, sin nada, porque no había necesidad de tanta crueldad, no había necesidad. O sea que los entraron a la cocina y los mataron, los cagaron a tiro así. Y incluso, porque también son conclusiones que uno después va sacando, ¿no? Estando de pie todavía le dieron el tiro de gracia, porque en las paredes de la cocina estaban los sesos pegados. Porque cuando ellos se fueron, o sea, los que hicieron el procedimiento se fueron, el amigo de mi papá entró a la casa, no había custodia, no había nada. Entonces él fue el primero que nos dijo el horror que había visto en la cocina. Y después uno dice, bueno, qué sé yo, le va quedando cosas y uno fantasea, pero después
también la vez que estábamos haciendo la baldosa, que ahí me encontré con mucha gente que me contaba una cosa, me contaban otra. Ahí también me enteré que mi hermano había estado en la brigada de San Justo, porque ahí la conocía a esta chica Adriana Martín, que había estado con él. Y, bueno, y otra gente que también me comentaba cosas, que incluso me habían comentado que en el juicio de Mansión CD hubo un soldado que había estado de custodia en la casa de mis viejos y contó exactamente lo mismo de la escena esa tan fea en las paredes. O sea que todo va dando vuelta y va diciendo, bueno, fue así, ¿no? ¿Sabes? De los años que fue así. Lamentable. O sea, eso sí es lamentable porque no había necesidad de haber matado a mis viejos solamente para quedarse con el taller de guantes que tenía mi viejo y con la casa. Porque el propósito fue saquear, porque saquearon toda la casa, se robaron todo, máquinas, todo, cueros, guantes, todo, porque el socio de mi papá quiso recuperar algo y cuando fue a pedir algo, con tanto verdugueo, tuvo un infarto, estuvo muy mal, entonces nosotras también no quisimos molestarlo. Para mí una pregunta, o sea, en realidad no nos interesaba en la casa, no nos interesaba ya nada. Y bueno, ahí me enteré que mi hermano había estado en San Justo también, porque hasta ese momento nosotros pensábamos que había estado en el Pozo del Banque, porque Rina, la esposa de Jorge, de este muchacho que era amigo de mi papá, ella hizo un comentario como porque después pasaron años y un muchacho, que no sé el nombre, fue a verla, preguntando por Jorge, porque les habían dicho de que los iban a soltar, o sea, con él sucedió, pero Jorge seguía desaparecido. Entonces, bueno, él lo fue a buscar y ahí hubo ese comentario de que lo habían visto a mi hermano también. Y también otro chico que estaba en mi casa, a Polenta. No me acuerdo muy bien el nombre de este chico, si bien él alguna vez me lo dio. Sé que era un apellido así sencillo, ¿no? Mucho no me acuerdo, pero él estuvo mucho tiempo en mi casa. Y otra cosa de mis reflexiones, ¿no? Porque hablando de mis viejos, mis hijos eran papá y mamá, o sea, elementalmente eran eso. A mi hermano, si bien, como creo que habrá existido otros padres, cuando vieron que había cosas que podía correr cualquier peligro, lo quisieron dejar por cualquier agujero. Y mi hermano no quiso. O sea, no quiso porque tenía sus compañeros que no los iba a abandonar. Y mi papá nos había formado con siempre mirando a que, si bien nosotros no éramos gente de dinero, pero siempre nos hacía ver que había otro más necesitado, que había otro que, bueno, así fuimos criados. Como, por ejemplo, mi papá en el taller de guantes en los años 70, cuando el país estaba viviendo cosas, no sé si tan terribles como ahora, pero muy jodidas. Me acuerdo que mi hermana más grande le decía, viejo, no podés seguir sosteniendo la gente, los empleados, echalos, qué sé yo, no. Bueno, entonces mi papá le decía, ¿cómo voy a echar a la señora Chochi? Se llamaba una señora que era costurera en mi casa. Tiene 5 hijos.
voy a echar a la otra chica que se está haciendo la casa o que está pensando en casa. No puedo echar a este pibe que está ayudando a la familia. Entonces, en mi casa, la mesa, mi mamá cocinaba guiso o lo que fuera más económico y comíamos todos. O sea, los empleados y nosotros. Así era mi viejo. Entonces, de esa manera nos formaron, de esa manera nos criaron. Y bueno, y yo siempre pensé, eso es un delito, porque por ser así, los mataron. Eso también es algo que, no sé, que no tiene, no sé, bajo ningún concepto yo me pongo, lo puedo razonar, no puedo razonar que hayan matado a alguien, yo no sé cómo llamarlo, no sé, porque no había necesidad. O sea, después del verdureo entrar a alguien en una cocinita y cagarlos a tiros, o sea, esas cosas. Bueno, y o sea, mi hermano obviamente también salimos de ahí, siempre pensando no sé, en los demás y en hacer las cosas bien, que obviamente pensábamos que las cosas se estaban haciendo bien como uno las pensaba, ¿no? Le quería hacer algunas preguntas puntuales. Nos dijo la fecha en la que ocurrió este procedimiento en la casa de sus padres. El 16 de septiembre del 77. ¿El lugar donde quedaba la casa de sus papás, lo recuerda? La esquina era 4 de septiembre de Albéniz y mis viejos vivían en 4 de septiembre al 2500. Creo que no lo dijo. Usted, cuando contó que luego de este procedimiento los mataron a sus padres y que fueron enterrados en el cementerio de Morón, ¿supo en qué calidad los enterraron? ¿Si los enterraron como NN? Sí, lo dije, como NN. Si yo fui muchas veces, es más, una vez un muchacho de ahí de la oficina, me llamó, me agarró del brazo, me llevó al fondo y me dijo, por favor, no pidas más, no te lo van a hacer. Me dijo, no pidas más porque te van a terminar matando. Así. Porque yo me ponía mal, porque para mí era justo que le pusieran su nombre y apellido si eran ellos. ¿Entendés? Y no como en igual lo del cementerio, yo te digo, mi hijo aprendió a caminar ahí. Iba siempre. Después hubo unas circunstancias en mi vida que yo estuve un par de meses viviendo en Quilmes. Entonces ya no podía irme siempre a Morón. Cuando vuelvo, que me voy, obviamente, al depósito número 3, porque cuando yo los levanto, primero, no pude levantar a los dos, porque estaba uno arriba del otro, porque mi papá estaba y era mi mamá. Entonces, volvieron a tapar y fui al año siguiente a levantar a mi mamá. Cuando voy a levantarlo, que obviamente estaban los dos, voy a hacer todo el trámite para pedir una urna para doble, y me dicen que no hay urnas dobles.
Entonces digo, bueno, entonces 2. No, si están juntos, así te lo sacan. No, te corresponde ponerlo en una urna doble. Y estamos haciendo determinada parte, estaban terminando de hacer del cementerio. Van a haber urnas dobles, venía el mes que viene. Bueno. O sea que yo los iba a visitar al depósito número 3. Y no te digo siempre que iba, pero todas las semanas iba a la oficina a preguntar por la urna doble. Nunca había. Así me pusiera mal, así gritara, así lo que quieras. No había. Bueno, yo seguía en el depósito número 3. Un día, después de este lapso que habrá pasado 1 mes y medio, 2 meses, porque yo como iba así, cuando estoy llegando al depósito número 3, el muchacho que cuidaba me llama así rápido, ¿viste? Bueno, voy, me entra, cierra la puerta de ese lado y me dice, el muchacho se le caían las lágrimas, me dice, perdóname, me dice, no pude hacer nada. Y digo, ¿pero qué pasó? Claro, cuando miro estaba vacío el depósito número 3, pero vacío, literal, vacío, y estaba lleno de humo, vacío. Y entonces él me dice, o sea, se va para atrás, que había como una mesita, no sé qué, y me saca un papelito con 2 rosas rojas que yo tenía colgadas de la urna, y el papelito que decía Juan y Fanny Rodríguez, y las 2 rosas. Y me dice, te pude sacar esto. Y bueno, me dijo, mira, ni te cuento lo que pasó esa noche. Me dijo, terrible, y si me pongo mal, no solo porque vos venías todos los días, porque ya te digo, nos conocíamos que yo iba siempre. Él me contó que esto había pasado, ponele, 2 noches antes que yo fuera, no fue mucho antes. Él me dijo, llegó una topadora, un camión con tanque de 200 litros de combustible y otro camión. Me dijo, hicieron una fosa que impresionante, no se veía el fondo. Me dijo, en esa fosa vaciaron el depósito número 3 y no sé qué otro depósito, ahora no me acuerdo. Y me dijo, y lo peor que te puedo contar es que tiraron del camión, dice, gente que estaba viva también. Y fue impresionante. Después tiraron los tanques de 200 litros y esto era una hoguera. Lógicamente que estaba muy conmovido y yo ya a esta altura ni sé quién era el depósito número 3 que me contó esto así tan en años también que todavía era jodido porque había sido años 81 más o menos, la verdad no me acuerdo, pero más o menos habrá sido para ahí. Y eso fue en el cementerio de Morón. Después, cuando yo fui adelante otra vez, a gritar lo que a nadie me podía solucionar, me terminaron diciendo, quédate tranquila porque en ese lugar vamos a armar un parque, va a haber flores. Eso fue lo que me dijeron.
Claro, no era tampoco momento para que yo siguiera siendo la loca, ¿no? No la loca, siguiera diciendo mi dolor. Después he ido a ese lugar, que todavía estaba removido, que empezaron a poner plantitas alrededor, y como yo, había otras tantas mamás y hijas y qué sé yo, que íbamos y poníamos flores ahí en ese lugarcito. Hasta que un día dije, bueno, no, siempre eran nenes, siempre estaban desaparecidos una vez otra vez. Por eso creo que vine hoy acá, para que, como que puedo cerrar un círculo así acá y decir, no eran nenes. Tenían nombre, apellido, vivían en un lugar, sentían de determinada manera, los criaron de determinada manera, era gente humilde, gente pobre, que la lucharon, como muchos, ¿no? Pero que no eran de y yo, durante muchos años que tuve que estar como en la sombra, porque los desaparecidos eran, no sé, mala palabra, las madres eran locas, y uno oprimido y callándose y creyendo toda la propaganda negra que se hizo. Creo que esto es como que cobra sentido para mí, ¿no? O sea, cobra ese sentido, el darles, decirle, sí, mi mamá era Fanny, era una madraza, incluso con los chicos que iban a mi casa, que podía llevar a mi hermano, que no les iba a preguntar de dónde vinieron, les iba a dar un abrigo, un plato de comida caliente, y mi viejo, qué sé yo, les iba a hacer un chiste y les iban a dar abrigo. Nada más. Y bueno, y eso estaba penado. Pero éramos así como existieron muchas otras familias comunes, sencillas, que criaron a sus hijos con valores, pensando que el otro existe, por más que vos tengas poco, tenés que compartir. Y bueno. Ese es no sé si tienes... Sí, le quería preguntar si la noche de ese procedimiento que usted nos relató, a través de vecinos o de otras personas, pudo saber si además de sus papás en esa casa estaba su hermano Ricardo y alguna otra persona más, si pudo saber. Claro, también, eso me enteré también el día de la baldosa, porque el vecino de al lado de mi papá, que lo ayudaba a poner, no sé, lo ayudaba a cargar el techo, a cosas de bañilería, lo ayudaba, y que lo apreciaba mucho. Además, él se quedó con el perrito de mi papá y con los gatos de mi mamá. Él me dijo que sí, que había chicos, que incluso los chicos salieron por el fondo pensando que se podrían ir, no sé. Y que nada, que él vio que habían quedado zapatillas de los chicos que habían querido saltar, que se los agarraron, porque como tiroteo no hubo. Lo único que se escuchó fue cuando mataron a mi viejo. O sea que a los chicos los agarraron vivos. O sea, mi hermano sí estaba, obviamente. Y polenta, porque este chico, que ya te digo, una vez él me dio un papelito con su nombre, que no sé, hace muchos años, yo no me acuerdo, pero sí sé que tiene un nombre como si fuera, no sé, como si fuera un nombre, qué sé yo, como si fuera Juan Manuel, una cosa así, no me acuerdo bien precisamente. Y un apellido fácil, siempre me quedó en la cabeza como que era un apellido sencillo, qué sé yo, como Rodríguez Pérez García, una cosa así. Pero
No, si digo exactamente cómo el nombre miento porque no lo recuerdo. Y bueno, y él estaba siempre en mi casa, si bien yo hacía mucho que no iba porque había estado una semana en cama con papelas, que había estado mi mamá, que te dije, que ese día fue el último día que los vi a mi papá y a mi hermano, porque nosotros el coche lo habíamos dejado 2 cuadras, porque la calle de mis viejos era la calle de tierra, y había llovido la noche anterior, no pudimos entrar a buscar a mi mamá. Así que yo me quedé ahí con los chicos y en ese tiempo mi marido fue el que fue a buscar a mi mamá. Y vinieron, mi papá y mi hermano vinieron a saludarme, se quedaron un rato conmigo. Fue el último día que los vi. Y entonces, sí, este hombre me dijo que había más gente, que había chicos. No me precisó cuántos, pero sí que había más. Es más, él no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, si Sabino, la verdad que no me acuerdo. Él me dijo que también, él cuando escuchó todo eso, él salió a la calle a decirle que la gente de trabajo, que lo dejara, que qué sé yo, y lo metían para adentro y él volvía a salir, hasta que de última lo empujaron, le dijeron si no se queda adentro lo matamos, y la señora de adentro empezó a decir literaria, qué sé yo, y bueno, no iba a poder hacer nada, pobre. Pero también vivió su momento feo ese día. ¿Recuerda si a su hermano lo llamaban por algún apodo, los amigos o los compañeros? Sí, le decían Pluma. Ajá. Sí, mi hermano era Pluma. ¿Y ustedes familiarmente lo llamaban por algún apodo? En realidad, sí, de chiquito, me decíamos Piquito, pero no era vulgar, era muy... ¿La familia? Muy, sí, de la familia chica. ¿Él militaba en alguna organización política? ¿Ustedes pudieron saber eso? Mi hermano estaba en la UES, eso sí, lo sabíamos, obviamente. O sea, la realidad es que de pronto él, de su militancia, mucho no contaba. Lo que sí, nosotras sabíamos de que por eso a veces venían chicos a casa, o como la novia de él, que también está desaparecida, Gladys, ellos hacían teatro en las villas, iban a hacer teatro, juntaban ropa, hacían esas cosas, también con Alejandro en el bar, hacían teatro independiente, y bueno, para el que más o menos se acuerda de aquellos años, sabe que las villas miserias eran lugares donde no iba nadie, donde realmente eran marginados, totalmente marginados. Y el que estaba en Capital, no sé, pidiendo un mango, lo tiraban de General Paz para allá. Así eran esos años que hemos vivido. Así que ellos hacían eso, que también era malo. Como consecuencia de la militancia de Ricardo, ¿supieron que Ricardo estuviera siendo perseguido o buscado por alguna fuerza de seguridad o por el ejército o alguna fuerza armada? No, que o sea, por algo en especial que estuviera siendo buscado. No, o que él sintiera que estaba en peligro o que estaba siendo buscado. Mira, mucho no sé, qué sé yo, todo el tiempo que pudiera sentir. Yo sé que hacía tiempo atrás, él había estado un tiempo que estaría en otro lado, no sé.
que tampoco te puedo precisar mucho si... ¿Sus padres se habían... sus papás, en la casa en la que ocurrió el procedimiento, hacía poco tiempo que vivían ahí? Y relativamente poco tiempo, haría, no sé... No sé, año y medio, ponele, año y medio, 2 años, la verdad. ¿Y pudo saber por qué razón se mudaron? No, en realidad ellos se mudaron porque de donde vivían antes, en la esquina donde se vivían antes, se les vencía el contrato y se tenían que ir. Claro, era un pago menor, ahí lo tenían. Entre los compañeros de militancia de él, mencionó a Gladys. ¿Recuerda el apellido de esta persona? Sí, Gladys Morales, la novia de mi hermano. Y Alejandro Aybar. Alejandra, sí. ¿Recuerda algún otro compañero de militancia? ¿O supo que algún otro compañero o amigo haya sido secuestrado? Y sí, porque los hermanos Fernández, también en un tiempo la conocimos a Dagmar Hageli, que nosotros la conocíamos como Patricia, y bueno, no recuerdo, bueno, de Polenta sí, porque prácticamente era un hijo más, porque estaba ahí en casa. Después había estado un tiempo que también, con los años yo lo recordé por su fisonomía, obviamente, con Oscar Arqués, que también lo había visto así en mi casa y me acordé de él. Y después alguna vez me acuerdo, qué sé yo, porque esto pasó el 16 de septiembre. Mi hermano cumplía los años el 31 de agosto. Para ese 31 de agosto, hizo así una reunión en mi casa, qué sé yo, que fuimos todos, obviamente, y fueron muchos amigos de él. Y muchos compañeros de teatro, de la escuela o de militancia también. Pero yo no sé precisar el nombre de todos. Por favor, uno de los que usted haya conocido, recuerde. ¿Sabe si alguno de ellos está vivo? Oscar Arqués está vivo. Oscar Arqués está vivo. Sí, sí. ¿Él sabe si estuvo secuestrado? Le decían hormiga. ¿Hormiga le decían? Sí, estuvo secuestrado. Sí, él declaró en Mansión Seré, que fue el que cuando le hicimos la baldosa, fue el que me comentó del soldado, que había hecho una declaración, bueno, de aquel momento. Sí. ¿Recuerda el colegio en el que había estudiado Ricardo? ¿Qué colegio era? Mi hermano terminó el secundario, bueno, lo hizo todo ahí, en Ciudadela. En la escuela Nuestros Hijos, creo que es la 27. Parece, la verdad. No me acuerdo, está en la calle Tres Lomas, porque yo también fui ahí. ¿Qué edad tenía él al momento de ser secuestrado? 20. ¿Y de Polenta más o menos sabe qué edad? Y yo pienso que tendrían la misma edad. Sí, sí.
Señor presidente, no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Selma. ¿Las querellas van a formular preguntas? No. No. ¿Las defensas? No sé. No. Bueno, ¿quiere decirnos algo más, algo que le parezca importante previo a concluir su testimonio? No, lo importante para mí era esto, era decir que hubo gente que, como hoy estoy diciendo que eran los únicos, gente común, que tenía nombre y apellido, y mi hermano era un pibe brillante, adorable como hermano, tanto que yo le escribía versos y no sé, un pibe adorable que jugábamos hasta el último día de vernos y nada, que mi mamá me acunaba como si fuera una nena. Por eso mis viejos eran así para padres para todos los chicos que pasaron cerca de ellos, y mi hermano un compañero como habrán encontrado pocos. Bueno, señor Rodríguez, su testimonio terminó. Le agradecemos que haya venido. Se puede retirar.